queridos amigos, señor ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Pérez Manrique, estimados colegas, amigos docentes, estudiantes, docentes de nuestra casa de estudio y docentes de las otras facultades, a los señores decanos de la Facultad de Derecho o de las Facultades de Derecho de la Universidad Católica, el profesor Carlos del Piazzo, de la Universidad de la Empresa, el profesor Rubén Correa Freitas, de la Universidad de Montevideo, el profesor Nicolás Echeverri, y de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el profesor Gonzalo Uriarte, señor ex decano de nuestra facultad, profesor Alejandro Aval. Les doy a todos la más cordial y afectuosa bienvenida. Si uno hubiera soñado algún acontecimiento como este, seguramente al despertarse habría dicho: esto es una utopía, una imposibilidad. Porque hoy tenemos entre nosotros la enorme satisfacción, la enorme dicha, y por eso yo definiría este día como un día de alegría, de contar con nosotros a una de las figuras más importantes que el pensamiento jurídico mundial tiene en la actualidad, a nuestro profesor Luigi Ferrajoli. Y a ese acontecimiento, que ya de por sí tiene una muy singular importancia, se le agrega todavía otro que tiene un significado equiparable en cuanto a la trascendencia, que es el hecho de que esta visita ha propiciado que comience a desarrollarse, a andar su camino, un proyecto de realización de actividades conjuntas de todas las facultades de Derecho de nuestro país, de las distintas universidades. Y yo con esto quiero destacar muy especialmente esta circunstancia y al mismo tiempo también agradecer muy especialmente y homenajear a los decanos de las demás facultades de Derecho por haber participado de esta excelente iniciativa y que nos abre, como digo, un camino muy esperanzador para la enseñanza del derecho en el Uruguay. Y por último también, antes de dejarle la palabra al profesor Javier Miranda, quiero destacar muy especialmente que la circunstancia por la cual se determinó que esto fuera posible, si hay un responsable directo, personal y absolutamente legítimo, ese es el profesor Javier Miranda, que un día me llamó por teléfono y me dijo: existe la posibilidad de que venga Luigi Ferrajoli, que todavía no conoce Punta del Este, y lo vamos a invitar para que venga. De modo que también quiero expresamente reconocerle esa iniciativa y homenajearlo también antes de pedirle que haga esta muy breve presentación. Muchas gracias a todos y Javier, te dejo la palabra. Gracias, decano, gracias, Mario. Señores decanos, querido amigo ministro de la Suprema Corte de Justicia, Pérez Manrique, en general, docentes, estudiantes, amigos que se acercan, es realmente un orgullo para un estudiante de Derecho tener la posibilidad de haber acercado a nuestro ámbito de reflexión y de debate académico al profesor Ferrajoli. Ustedes lo conocen, es un jurista sumamente destacado, lo mencionaba recién el decano Garmendia. Creo yo que en materia de teoría del derecho en este momento es realmente uno de los representantes más dignos de la tradición de las escuelas jurídicas y la escuela jurídica continental sobre todo. Lo conocen de los debates permanentes que vemos reflejados en múltiples publicaciones, periódicas, pienso fundamentalmente en Cuadernos de Filosofía del Derecho de Doxa, donde regularmente recogemos artículos de él y vemos los debates que se plantean con otros destacadísimos juristas. La intención que nosotros teníamos es acercar ese debate de alguna manera al Uruguay. Como ustedes saben, muchos de ustedes seguramente conocen a Ferrajoli de Derecho y Razón, al Ferrajoli que en la cátedra de Derecho Penal se acercó inicialmente. Seguramente muchos lo conozcan también de la parte de lo que nosotros llamamos filosofía del derecho,
con un desarrollo importantísimo, creo yo, en materia de teoría del derecho. Y por supuesto, y los que me han padecido en algún curso de derechos humanos saben de mi ferrayolismo militante en materia de derechos fundamentales. Creo yo que es un privilegio que nosotros podamos acercarnos a este debate. La obra de Ferraioli es una obra vastísima. Yo ando cargando libros, pero es casi una costumbre. Uno no puede ya, como parte de uno, andar con los libros debajo del brazo, pero acercaba simplemente, creo yo, la obra fundamental, y creo que coincidimos, profesor, el Principia Iuris, teoría del derecho y teoría de la democracia, aparecida en 2007 en italiano y traducida ya al español en 2009, que es la obra de una vida, es la culminación hasta aquí, porque todavía viene produciendo más, y ya me anunciaba que próximamente viene un estudio, creo que va a ser relevante sobre Kelsen. Pero sin duda Principia Iuris es un punto cúlmine en el desarrollo del pensamiento de Ferraioli, una obra de más de 40 años de construcción, de un digno discípulo de Norberto Bobbio, a quienes también nosotros conocemos. Lo que procuramos con todas las universidades, que eso también es un orgullo, yo creo que es un orgullo, lo destacaba el decano Garmendia, esto de conjuntar los esfuerzos, de juntar esfuerzos para promover deliberación, para promover reflexión, creo que es un hallazgo, que creo que es una oportunidad formidable. Lo que procuramos con esto es acercar a las universidades, sin duda, hermanarnos en la causa de la reflexión académica y de la promoción del conocimiento. En las varias actividades que ha tenido el profesor Ferraioli en Uruguay, que no lo hemos dejado ni 5 minutos tranquilo, por cierto, previmos esta instancia donde la propuesta era reflexionar básicamente sobre la teoría del derecho de Luigi Ferraioli. Yo le comentaba, por supuesto, sobre la base de Principia Iuris y tal vez de la última obra, por lo menos que conocemos en español, que es La democracia a través de los derechos. Porque la exposición va a girar básicamente sobre la teoría del derecho de Ferraioli, que creo que es absolutamente valiosa, y seguramente en los próximos años vamos a tener mucho para reflexionar. No quiero extenderme, vale la pena escuchar al profesor Ferraioli, reiterarle la bienvenida, darle las gracias por estar aquí, y de alguna manera, déjenme decirlo en términos cotidianos, dar manija, motivar. Vale la pena estudiar, vale la pena pensar, vale la pena pensar el derecho. Esa es nuestra herramienta social. Y esto es una provocación a nuestra reflexión. Les agradezco la presencia aquí y, bueno, por favor, profesor, bienvenido. Muchas gracias. Soy verdaderamente conmovido de esta cordialidad, de esta acogida tan afectuosa. Deseo agradecer al decano de esta universidad, a todos los decanos de las facultades de Derecho de Montevideo, del Uruguay, a Javier Miranda, viejo amigo, que ha tenido la iniciativa de invitarme en este país, por lo cual tengo una gran admiración por su nivel de democracia y también de cultura cívica, política y también jurídica. Pues bien, el título de mi ponencia es El constitucionalismo garantista como modelo teórico. Como decía Javier Miranda, ho desarrollado una teoría del derecho formal y también formalizada, es decir, desarrollada con el método axiomático. Formal significa que la teoría no dice nada sobre lo que el derecho positivo de un determinato ordenamiento prescribe, el ordenamiento uruguayo, el ordenamiento italiano. No dice nada sobre lo que es justo que prescriba, no dice nada sobre el concreto funcionamiento de las instituciones jurídicas y políticas. Es una teoría como la teoría del derecho en general, piénsase a Kelsen, también a Bobbio, formal en el sentido que elabora una sintaxis
base, una lógica del derecho, una estructura conceptual idónea a explicar cualquier tipo de ordenamiento, idónea a explicar cualquier tipo de derecho, de los derechos más primitivos, los cuales son estructurados solamente sobre principios deónticos, las prohibiciones, las obligaciones, las facultades, al Estado de Derecho en su primera formulación positivista, hasta al Estado constitucional de Derecho, y después a la perspectiva de un constitucionalismo sobrastatal de tipo global. La expresión que ha sido indicata como título es el modelo teórico del garantismo. Este modelo es un modelo formal, en el sentido de la teoría pura de Hans Kelsen. Este formalismo ha sido muchas veces criticado, yo creo también mal entendido. El carácter formal, regresaré sobre este punto al término de mi conferencia, significa la posibilidad de la expansión del paradigma en diversas direcciones, a todos los poderes, frente a todos los poderes, a garantía de todos los derechos, no solamente de los derechos, sino de lo que el derecho tiene por el proyecto político de la democracia el deber de tutelar. Los hombres en carne y hueso, los más débiles, también los bienes fundamentales. La palabra garantismo, garantía, proviene de garantía. Entiendo por garantía todos los deberes que corresponden a expectativas, positivas o negativas. La palabra expectativa no hace parte del léxico tradicional de la teoría del derecho. Sin embargo, creo que la palabra expectativa es el concepto, exprime el concepto clave por definir derechos subjetivos y también figuras como la responsabilidad, la anulabilidad, todo lo que expresa una aspettativa deontica, una pretensión cui corrisponde un dover, un'aspettativa positiva a cui corrisponde un'obbligazione, un'aspettativa negativa a cui corrisponde una prohibición. Prohibiciones y obligaciones que corresponden a estas expectativas son las garantías que he llamado primarias. También la jurisdicción, por ejemplo, la condena es la obligación que corresponde a la expectativa en la cual consiste la responsabilidad. También la anulabilidad de un acto preceptivo es una expectativa a cui corresponde el deber, si está iniciado un procedimiento por su anulación, la anulación de un acto inválido, la obligación de la anulamiento. Pues bien, garantía en el léxico jurídico es una vieja palabra que designa sobre todo clases o institutos de derechos privados provenientes del derecho romano, dirigida a asegurar cumplimiento de obligaciones de carácter patrimonial, la hipoteca, la prenda, las garantías personales. Yo creo, mi tesis ha consistido en la redefinición de este término como garantía de todos los derechos fundamentales, de todos los derechos subjetivos. Entiendo por garantía todas las obligaciones o prohibiciones correlativas a derechos subjetivos, sean fundamentales o patrimoniales. Y por garantismo se entiende por consiguiente un modelo de derecho dirigido a la garantía de los derechos subjetivos.
según los distintos tipos de derechos subjetivos, en sostén de los cuales se prevén las garantías, es decir, las técnicas idóneas para asegurar la efectiva tutela o satisfacción de estas expectativas, podemos distinguir entre un garantismo patrimonial, un garantismo propietario, la garantía del derecho de propiedad, un garantismo liberal, específicamente penal, para designar los límites, las condiciones sine qua non, las prohibiciones, es decir, a garantía de la libertad contra el arbitrio policial y judiciario, un garantismo social para designar el conjunto de las garantías finalizadas a satisfacer los derechos sociales, a la salud, a la instrucción, de un garantismo también político, a garantía de los derechos políticos, de un garantismo civil, a garantía de los derechos de autonomía civil, de un garantismo sobranacional, a garantía de los derechos establecidos en las cartas internacionales. El sector del derecho en el cual el término garantismo se ha afirmado es el terreno del derecho penal. El terreno del derecho penal en el cual históricamente se ha producido la primera reflexión, piensas en la Ilustración, sobre los límites del poder de otra manera absoluto, que es el poder inquisitivo, el poder judicial, el poder penal. La tradición ilustrada, piensas a Beccaria, también a Montesquieu, a Voltaire, in Italia ancora a Filangieri, a Pagano, ha desarrollado sistemas de límites por garantizar la inocencia contra el arbitrio, por garantizar el carácter tendencialmente cognitivo de la jurisdicción que comporta en materia penal la posibilidad de la condena solamente si ha sido satisfecho la carga de la prueba en contradictorio con el imputado, con el derecho de la defensa. Todas las garantías penales y procesales son límites al poder también del legislador, que no puede, según nuestras constituciones, también según la filosofía liberal, punir comportamientos inofensivos, comportamientos no materiales, actos de pensamientos, comportamiento sin culpabilidad, sin el elemento subjetivo, límites al poder. En este sentido, podemos decir que el pensamiento ilustrado ha introducido la idea del poder limitado. La duda que tenemos frente al pensamiento ilustrado es la idea que el poder es legítimo solamente si es limitado y funcionalizado a la garantía de los derechos de libertad, a la garantía de la verdad. En este sentido, el derecho penal que he identificado como propio como expresión del garantismo penal es un derecho penal mínimo en el sentido que minimiza la violencia en la sociedad, no solamente la violencia de los crímenes, también la violencia de las reacciones informales, excesivas, desproporcionadas, injustas a los crímenes. La construcción del derecho penal moderno por parte de Beccaria ha sido la construcción de un derecho penal limitado y planteado sobre lo que Beccaria llama el proceso informativo, en el cual el juez es un indiferente investigador de la verdad y que opone al proceso penal, según las palabras de Beccaria, ofensivo, en el cual el juez se transforma en un enemigo del imputado y lo insidia y teme de
de perder si no logra pervenir a obtener su condena. El carácter garantista del proceso reside fundamentalmente en este carácter cognitivo que es una garantía no solamente de libertad y también de verdad, también de la función misma del proceso penal, que no es condenar a cualquier persona, es condenar los responsables de los hechos previstos como delitos. Pues bien, mi tesis, mi propuesta teórica es la expansión de este modelo del poder limitado, la expansión a todos los derechos. He hablado de garantismo propietario, patrimonial, garantismo liberal, garantismo social, garantismo sobranacional, garantismo civil, garantismo político. Podemos expandir por el carácter formal de estos conceptos la noción de garantías a todas las expectativas y hablar de un garantismo diferenciado por los diferentes tipos de derechos. Y la primera distinción en este sentido es una distinción conceptual, estructural, entre el garantismo y las garantías de los derechos patrimoniales y la garantía de los derechos fundamentales. Aquí está una diferencia estructural de las garantías que es un reflejo de la diferencia estructural entre derechos patrimoniales y derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos patrimoniales? Los derechos patrimoniales son los derechos que provienen de la tradición romanista, de la tradición romana, el derecho de propiedad, ante todo, el derecho de crédito. Son los derechos que son efectos de actos singulares, típicamente los contratos, negocios singulares, testamentos, actos también judiciarios, pero siempre son efectos de actos singulares, preceptos singulares, predispuestos por normas que he llamado normas hipotéticas. Piensas al Código Civil. El Código Civil disciplina las obligaciones, los diversos tipos de contratos. No dispone inmediatamente nada, no se produce ningún efecto por gran parte de las normas del Código Civil. Ciertamente efecto por las normas sobre la capacidad de obrar, la capacidad jurídica, pero las normas sobre los contratos, sobre las obligaciones, predisponen efecto con la mediación de un acto negocial. Se produce la obligación del pagamento y de la consegna de la cosa como efecto de un hipotético acto de venta. Se produce el efecto de las obligaciones previstas por el mutuo, el comodato, la locación, como efecto de un acto negocial que es la causa de estos efectos. Los derechos fundamentales tienen otra estructura. Son derechos establecidos directamente por normas categóricas, que he llamado normas téticas, en oposición a normas hipotéticas. Es decir, todos tenemos el derecho de libertad de pensamiento, de manifestación del pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de reunión, la libertad de asociación. Todos tenemos el derecho a la salud, el derecho a la instrucción. Normas téticas son las normas que producen directamente efectos. En el derecho penal podemos llamar téticas lo que Kelsen llama norma secundaria, yo llamo norma primaria, la prohibición del robo, la prohibición de la rapina, e hipotética la norma sobre la sanción. Es una norma tética, la norma es prohibido fumar, es prohibido calpestar le aiuole. Pues bien,
estas normas, las normas más importantes, que en nuestra experiencia son establecidas normalmente y sobre todo, no solamente, ma sobre todo para las constituciones, estos pactos de convivencia, que son las constituciones, son derechos fundamentales de carácter universal, en el sentido que la estipulación de un derecho fundamental produce el efecto, sin ninguna mediación de un acto hipotético, hipotizado, produce la titularidad en cabeza de cada uno de nosotros de estos derechos. De la misma manera que la prohibición de fumar produce esta prohibición por todas las personas que están en esta sala, por ejemplo. Esto significa que los derechos fundamentales, por su universalidad, es un hecho formal que no tiene nada que hacer con los valores. No para azar, no acaso, son establecidos como derechos fundamentales, libertades fundamentales, derechos vitales como los derechos sociales. Sin embargo, están constituciones como la Constitución de los Estados Unidos que prevé como derecho fundamental el derecho de portar armas, que yo considero una norma criminógena que se explica con el carácter de norma tutela del derecho de resistencia que ha sido introducido en el siglo XVIII, que tiene una, digamos, explicación histórica que hoy no se justifica. Esto por decir que la definición de derechos fundamentales como derechos universales que pertenece a todo en cuanto personas o ciudadanos, por ejemplo los derechos políticos, o capaces de obrar como derechos políticos, derechos civiles. Los neonazis no tienen el derecho político que requiere la capacidad de entender, obviamente, ma tiene el carácter de derechos universales. En este sentido son la base de la igualdad. El artículo primero de la Declaración des droits de l'homme et du citoyen francesa, tous les hommes naissent libres et égaux. Égaux en los derechos fundamentales. Nosotros estamos iguales, egales en los derechos fundamentales y desiguales, jurídicamente desiguales, en los derechos patrimoniales. En el sentido que la dinámica de los derechos civiles produce inevitablemente una desigualdad en los derechos patrimoniales. Cada uno de nosotros es propietario de un determinado objeto excludendo alios. Yo soy propietario de este orologio, excludendo alios. Los derechos fundamentales son derechos inclusivos a garantía de la libertad, de expectativas vitales, como son los derechos sociales, que pertenecen a todos. Y la estipulación constitucional de estos derechos, que son nacidos como derechos naturales en la filosofía política, y la grande revolución ha sido la estipulación de la Constitución, de la Declaración del 1789, también los enmendamientos de la Constitución de los Estados Unidos, en los estatutos y las constituciones del siglo XIX, cuando siempre como efecto de revoluciones, con las cuales diferentes generaciones rivoluzionarias imponevan la refondación del pacto de convivencia a los soberanos. I moti degli statuti in Italia, in Alemania, in Austria, in España, erano movimenti del pueblo por replantear la legitimidad no sobre el derecho divino o del derecho natural del soberano,
mas sobre la garantía de este pacto. Un pacto en el cual se establecía el derecho a la vida, los derechos de libertades, y que tenían, sin embargo, el defecto de ser leyes solemnes, no acompañate da una garantía secundaria. ¿Qué es la garantía secundaria? La garantía secundaria son las garantías jurisdiccionales. Las garantías jurisdiccionales son las garantías necesarias en caso de violación de las garantías primarias. En caso de homicidio, de violación de la garantía primaria del derecho a la vida, está la garantía secundaria jurisdiccional. En caso de inadempimiento, violación de un derecho, de un derecho subjetivo de carácter patrimonial, de un derecho de crédito, está la garantía de la jurisdicción civil. Frente a una violación de las normas constitucionales y en ordenamientos en los cuales constituciones son constituciones rígidas, está la garantía del control de constitucionalidad, que ha sido una segunda revolución que se ha producido en la historia del derecho. Esto es muy importante. Los derechos fundamentales han sido establecidos en todas las primeras constituciones, también de las constituciones del XVIII, del siglo XVIII y XIX. Y sin embargo, no existía una jurisdicción. La experiencia norteamericana e in parte latinoamericana es diferente, ma en Europa no existía un control de constitucionalidad. No era stata inventada l'idea de una ley más vincolante de la ley misma. El positivismo jurídico no tenía esta invención, que ha sido inventada por Kelsen. Y la democracia misma tenía como regla, la democracia es un método de formación de las decisiones que confiere a la mayoría la legitimación a decidir. Y no está concebible una límite a la mayoría. Pues bien, después los horrores, siempre el progreso del derecho es determinado dall'esperienza storica, e l'esperienza storica ha sido el mal absoluto que se ha producido en Europa. El mal absoluto producido en Europa ha sido el nazismo, el fascismo, el totalitarismo, lo stalinismo también. Ma il nazismo e il fascismo hanno conquistado el poder con medios legales, a través elecciones. Y a través de elecciones han destruido la democracia, las libertades de los partidos políticos. Han producido la guerra, el holocausto, los horrores más horrendos de la historia. Y después del 45, después de la liberación, la democracia ha tomado conciencia de sí y se ha descubierto que el voto, el consenso mayoritario no es una garantía suficiente de la calidad de un sistema político. Y se ha traducido en contratos positivos, contratos sociales, se llaman pactos sociales, que son las constituciones, l'idea del pacto de convivencia, l'idea naturalista del contrato social, l'idea hobbesiana que es expresada en la primera página del Leviatano, cuando Hobbes dice, por tutelar la vida de los hombres en carne y hueso es necesario estipular un pacto que confiere al Leviatano, al artificio jurídico, el monopolio de la fuerza. Pues bien, estos contratos son el fruto de las luchas de liberaciones del antifascismo, con el cual se ha establecido lo que ninguna mayoría puede decidir y lo que cualquier mayoría debe decidir. Y este mutamiento de paradigma del derecho se ha producido con la constitucionalización rígida
de los derechos fundamentales, que ha cambiado la naturaleza misma, la estructura lógica del derecho, que disciplina su misma producción, no solamente sobre el aspecto formal, también sobre el aspecto sustancial. Disciplina su propia producción en el sentido que disciplina no solamente el quién, el cómo de la decisión a través de normas de competencia, normas procedimentales, disciplina también quién, qué cosa no se puede decidir a garantía de los derechos de todos, un paso atrás del Estado, del derecho. Y lo que tenemos, que es doveroso decidir, un paso adelante a garantía de los derechos sociales, a la salud, a la instrucción. Pues bien, la diferente estructura de los derechos fundamentales respecto a los derechos patrimoniales, los derechos patrimoniales como derechos cuya garantía se produce simultáneamente al derecho mismo, y que es predisposto por las normas y no dispuesto directamente de las normas, predisposto hipotéticamente como efecto de los actos contractuales y negociales. Los derechos fundamentales diversamente son normas estéticas que no son garantizadas inmediatamente. No es suficiente establecer los derechos porque estos derechos sean garantizados. La garantía debe ser introducida por la política a través de ejes de actuación. No es suficiente establecer el derecho a la salud por garantizar la salud, obviamente. El derecho no es una baqueta mágica. El derecho a la salud es una norma vincolante cui corresponde el deber de la asistencia sanitaria, un deber que se actúa a través, ante todo, una legislación de actuación que introduzca el servicio sanitario gratuito, igual por todos, sin ninguna posibilidad de monetizar, de transformar estos derechos en un derecho patrimonial. Y la misma cosa se puede decir por el derecho a la instrucción. El derecho a la instrucción implica el obligo, si tomamos en serio las constituciones, de introducir las garantías de la escuela pública como escuela obligatoria, gratuita y universal. En otras palabras, los derechos fundamentales son límites y vínculos a la democracia política, a la omnipotencia de la mayoría. Ma estos mismos límites y vínculos son otros tantos fragmentos de soberanía en cabeza de cada uno de nosotros. La soberanía ha cambiado de significado, no es el poder absoluto de cualquier titular de poder, también del Parlamento. La soberanía, el solo significado de soberanía compatible con la Constitución es que la soberanía, como dice casi todas las constituciones, pertenece al pueblo y a ningún otro, ningún poder constituido, ninguna asamblea parlamentaria, ningún presidente puede usurparla. El pueblo no existe como macro sujeto, existe como el conjunto de millones de personas. Y la soberanía es la suma de los derechos fundamentales, de los cuales todos nosotros somos titulares, y gracias a los cuales nosotros estamos en una colocación supraordinada a los poderes constituidos, como titulares de los derechos fundamentales, establecida en normas constitucionales rígidas, es decir, sobreordinada, y la sobreordinación es garantizada del control de constitucionalidad. Pues bien,
esta es la primera diferencia. Ejes de actuación que requieren la institución de garantías, de función de garantías. Las garantías de los derechos patrimoniales no requieren institución de garantías primarias. Es decir, si está la propiedad, está la prohibición por todos de disturbar esta propiedad. Si está un derecho de crédito, está el derecho el debido del debidor. Los derechos fundamentales, por su misma estructura, requieren leyes de actuación que introduzcan las garantías en la forma de instituciones de garantías. Instituciones de garantías que podemos llamar primaria, por distinguirla de la institución de garantía secundaria, cuyo intervento es en caso de violación de las garantías primarias. Es decir, la sanidad pública, la escuela. Estas instituciones se han desarrollado históricamente en el ámbito del poder ejecutivo, porque no tenemos ancora, yo creo que todos debemos ser siempre muy reconocientes a Montesquieu. Sin embargo, la separación de los poderes de Montesquieu ha sido escrita en el 1748, 260, 70 años hace, en una situación totalmente diferente. No existía la democracia, no existían los derechos políticos, no existían los derechos sociales, el Estado social. Existía solamente el poder judiciario, penal, civil. La independencia y la separación era directa a reivindicar la autonomía del legislativo del soberano, que tenía una fuente de legitimación totalmente distinta, y la separación del judiciario de los otros poderes. Hoy la situación es completamente diferente. El Ejecutivo y el Parlamento, el Legislativo, tienen la misma fuente de legitimación. Son funciones del gobierno. Naturalmente el nexo es más relevante en las democracias parlamentarias, que no son, en las cuales estos dos poderes no son separados. El Ejecutivo es vinculado a la fiducia del Parlamento, puede disolver el Parlamento, tiene el Ejecutivo l'iniciativa legislativa. Son poderes que condivisi. Al mismo tiempo se han desarrollado instituciones de garantía que, siendo imposible colocarle en el judiciario o en el legislativo, han sido colocadas en la pública administrazione, un grande contenitore de funciones auxiliares al gobierno, que debe ser dependiente del gobierno, y funciones que deberían ser independientes, institución de garantía. Insisto su esta cuestión, porque también por el desarrollo, la perspectiva del modelo garantista, del modelo constitucional de carácter sobrestatal, a nivel sobrestatal no tenemos la necesidad de institución de gobierno planetario. Naturalmente sí, el Consejo de Seguridad de la ONU, ma la legitimación de las funciones del gobierno debe ser local, estatal. Lo que es necesario a garantía de la paz, de la igualdad, son instituciones de garantías supranacionales. La Organización Mundial de la Sanidad, la FAO, que no tiene, sin embargo, carácter de garantías porque no absolven a su rol, que es la satisfacción de los derechos sociales. Ma el verdadero desafío del futuro es la construcción de instituciones de garantía de carácter supranacional, garantía de la paz, garantía de la igualdad, de la convivencia pacífica. Esta es una paréntesis. Regresando a la distinción entre garantías del derecho patrimoniales y garantías de los derechos fundamentales, la estructura lógica, come producto directamente da normas estéticas, y de carácter universal en sentido lógico, que pertenece a una clase de personas, clase non singola persona predeterminata,
requiere legislación de actuación y requiere la construcción. Yo creo que la democracia sea, el producto de una construcción de las garantías implicadas por esas premisas que son los derechos fundamentales. Esto produce, creo de haber parlato troppo, esto produce, yo creo, no solamente un cambio del derecho y de la noción de democracia, produce también un cambio de la ciencia jurídica. La ciencia jurídica no puede limitarse a describir el derecho. No puede no criticar el derecho ilegítimo. Las constituciones han introducido esta figura que es el defecto, pero también el pregio no so se se dice, del costituzionalismo. Solamente nell'ordinamento di carattere assoluto validez de existencia si identifican. Cualquiera ley producida da un poder absoluto es existente y válida. La Constitución, estableciendo el principio de igualdad, los derechos fundamentales, la prohibición de la guerra, algunas normas dirigidas a los poderes públicos, siendo que las normas no describen, ma prescriben, ha introducido la virtual presencia del derecho ilegítimo, que la cultura jurídica no puede ignorar, según el viejo método técnico jurídico, también el enseñamiento de Kelsen y también de mi maestro Norberto Bobbio, que han siempre sostenido el carácter descriptivo y avalutativo. No, existe no solamente la crítica externa, política, también la crítica interna. Una ley en contrasto con la Constitución debe ser reconocida como inválida. Un rol crítico y no solamente descriptivo. Este es el aspecto más fascinante de la ciencia jurídica. Es un rol también proyectual, de projetación del derecho. Frente a las lagunas, a las omisiones, tenemos el derecho a la salud, el derecho a la instrucción, sin embargo, no tenemos una sanidad pública digna de este nombre, no tenemos una instrucción pública, una escolarización igual, las escuelas han sido privatizadas, como la sanidad. Esto es un defecto, un vicio, un elemento de ilegitimidad. Creo que en este sentido el paradoxo con el cual deseo concluir esta ponencia es que precisamente el carácter formal de la teoría, que tiene este carácter expansivo respecto a todos los poderes privados hoy, más que los poderes políticos que son tan invasivos por su carácter global, tiene la capacidad de dictar leyes a los estados. Por su carácter formal, tiene un carácter expansivo a todos los poderes y a garantía de todos los derechos y también de todos los bienes que el derecho identifica como vitales. E impone, uso una palabra muy provocatoria, mi maestro Norberto Bobbio sería ovviamente assolutamente contrario, anche che nell'ultimo tempo io credo di averlo in parte convencido. Una ciencia jurídica militante. La cultura jurídica hoy puede ser más avanzada probablemente de la misma política. Esta es una novedad. La ciencia jurídica ha siempre sido una ciencia conservadora, tendencialmente reaccionaria. El constitucionalismo prefigura un rol de defensa por parte de la ciencia jurídica de estos elementos de civilidad que son los derechos fundamentales, que son el fundamento de la dignidad de la persona, del sentimiento de pertenencia a una comunidad de iguales. Y la ciencia jurídica puede defender contra las operaciones del mercado, de la política, de limitación, de desaparición de los derechos del horizonte de la política. Pienso a mi país, a Italia, a Europa. La cultura jurídica puede desarrollar un papel de defensa y de crítica y de proyectación de la democracia,
llamándolas a su responsabilidad la política y también, esto es la cosa más difícil, saliendo de las aulas de jurisprudencia y contribuyendo a formar también el sentido común sobre los derechos, que es el sentido común del propio amor propio. El amor propio consiste en el sentido de cada uno de sí mismo como ciudadano titular de derechos fundamentales. Una ciencia jurídica militante hoy es el aspecto más fascinoso, creo, del estudio del derecho, por su papel de crítica y también de projetación. Naturalmente un papel muy difícil, pero creo más atractivo del mero descripción técnica del derecho vigente que ignora su posible invalidez, su posible ilegitimidad. Gracias. Muchas gracias al profesor Ferrajoli por esta verdadera lección, y sobre todo por la oportunidad de proponernos y ponernos frente a un espacio, un periodo de tiempo para reflexionar el derecho, para pensar, algo parecido a lo que decía Javier Miranda cuando lo presentaba. La construcción de un espacio para pensar el derecho, que nos saque a veces de esa cotidianeidad que nos impone la práctica y que nos exige tener respuestas prácticas y permitir elevarnos un poco más para ingresar en este terreno tan fértil y tan importante como el que nos ha planteado. Yo lo miraba recién a Javier mientras todos aplaudíamos para consultarlo, porque la verdad que en esto estamos un poco improvisando, si podía haber algún espacio para plantear algún intercambio, alguna pregunta. Y yo creo que es un privilegio sin igual tener esta ocasión, de modo que con mucho gusto lo ofrezco para que aquel que quiera plantear alguna reflexión, alguna pregunta, hacer algún comentario. Por favor, profesor Correa Freire. En primer lugar, quiero agradecer al profesor Ferrajoli por su magistral conferencia, que plantea un tema que en nuestro país, en la Constitución uruguaya, en la doctrina constitucionalista, ha tenido un desarrollo muy importante desde hace muchos años. Nosotros, desde la Constitución de 1934, ya estamos con la Constitución del 97, del 67, con las reformas parciales, de los años 89, 94, 97 y 2004. Pero la Constitución actual es la del 67. Desde la Constitución uruguaya de 1934, nosotros tenemos lo que se llaman las normas programáticas. Normas programáticas que justamente comprenden a los derechos económicos y sociales. Es decir, son normas que establece la Constitución uruguaya en materia, por ejemplo, de derecho a la vivienda, derecho a la salud, etc. ¿no? Lo que usted señalaba, justamente, para independizar en lo que tradicionalmente se habla de los derechos fundamentales y de los derechos patrimoniales. Y nosotros, en la Constitución de 1942, se introdujo, a iniciativa de un gran profesor uruguayo de Derecho Constitucional, el doctor Juan Andrés Ramírez, se introdujo una disposición que es el artículo 332 de la Constitución uruguaya. Y ese artículo 332 de la Constitución uruguaya es el que permite la efectividad y vigencia de esas normas programáticas. ¿Por qué? Porque las normas programáticas de la Constitución le cometen a la ley
establecen una obligación para el legislador que muchas veces no lo cumple. Entonces, ¿qué es lo que dice ese artículo 332 de la Constitución uruguaya? Los preceptos de la presente Constitución, que reconocen derechos a los individuos e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas. Esto es sumamente importante porque está de la mano esta disposición del artículo 332 y de las normas sobre las normas programáticas, está, creo, justamente enlazado directamente con el planteo que usted ha hecho en la mañana de hoy en nuestro país, que me parece que realmente no tenemos que olvidar, porque en definitiva, cuando escuchaba su conferencia, por supuesto yo recordé inmediatamente esta disposición y esta lucha, y que de alguna manera ha permitido que muchas veces los jueces, y acá tenemos nada menos que un ministro de la Suprema Corte de Justicia, los jueces en nuestro país han podido solucionar estos problemas, justamente el de la salud, por ejemplo, recurriendo a este artículo 332 de la Constitución uruguaya. ¿Por qué? Porque muchos habitantes, muchos ciudadanos uruguayos que han necesitado tratamientos de salud que tienen un costo muy elevado y que las mutualistas o el propio Ministerio de Salud Pública se los ha negado, sin embargo, gracias a las acciones de amparo en base a este artículo 332 y otro como el artículo 72 de la Constitución uruguaya, se ha permitido, ha sido posible que esas personas hayan recibido el tratamiento médico necesario, obligando la justicia uruguaya a que el Ministerio de Salud Pública o las mutualistas privadas le den la medicación correspondiente. Era esta reflexión que le quería dar. Gracias. Gracias. Creo que este artículo 332 es muy importante. Sin embargo, yo creo que no es suficiente. Es decir, que puede producir la garantía de los derechos de la singola persona que recurre a la justicia, ma non garantiza a todos. La garantía de todos requiere legislación de actuación, la institución de un servicio sanitario, es decir, la garantía primaria del servicio sanitario pubblico, gratuito, di elevata qualità, uguale per tutti. Cuando hablaba el profesor Gorafley de normas programáticas, ho ricordato come en nuestro país esta expresión ha sido utilizada por la Corte de Casación de los años 50 por debilitar la normatividad de la Constitución. Se diceva normas programáticas destinadas a las opciones políticas del Parlamento. La primera cosa que ha hecho la Corte Constitucional después de su institución en 1956 ha establecido que las normas constitucionales son inmediatamente vinculantes. Esta cuestión se ha reproducido en larga escala con el debate del cual hablaba Javier Miranda, que ho tenido con el constitucionalismo principialista. Muchos teóricos han descubierto la diferente naturaleza de los principios constitucionales respecto a las reglas, que es una diferencia que se manifiesta en una diferente forma de
aplicación, no la subsunción, ma la ponderación. La ponderación equivale a hacer de muchas de las normas constitucionales, lamentablemente de todos los derechos fundamentales, mandati de optimización. Muchos teóricos hablan también de normas programáticas. Yo creo que esta es una forma de debilitamiento de la Constitución y de ribaltamiento de la jerarquía de las fuentes. El legislador y también los jueces constitucionales tienen el poder de decidir cuáles de los principios deben aplicarse y cuáles no aplicarse. Yo creo que sulla base de un análisis conceptual de lo que significa reglas y principios, podemos reconstruir diversamente la estructura de las constituciones. Dworkin, Alexis, Atienza repiten siempre, las reglas son normas que se aplican in maniera perentoria o tutto o niente. Zagrebelsky dice che tiene fattispecie e quindi una possibile violazione. Los principios, no, los principios son valores morales. No, yo creo que si entendemos el nexo lógico entre expectativas positivas o negativas y deberes correspondientes, es decir, obligaciones y prohibiciones, cualquier derecho, y sobre todo también el principio de igualdad, frente a su violación, se comporta como una regla. Naturalmente, las constituciones privilegian el uso de los derechos que rendan más explícitos los valores. Ma algunas constituciones, pienso a la Constitución americana, el primer artículo, este Congreso no dictará ninguna ley por limitar. Entiendo decir que si adoptamos la definición misma de reglas adoptada por Dworkin, por Alexis, por Atienza y por Zagrebelsky, podemos decir que todos los derechos fundamentales, salvo obviamente el derecho al trabajo, no es reducible a esta fórmula, ma los derechos de libertad y los derechos sociales, a la salud, a la instrucción, son derechos cui corresponde una obligación o una prohibición que tiene el mismo argumento, el mismo comportamiento que forma objeto del derecho mismo. En este sentido yo los llamati principi regolativi. La teoría de Dworkin, de Alexis, sobre los principios es una adquisición teórica, en el sentido que están normas por las cuales no es posible identificar un comportamiento que sea su violación. Por ejemplo, l'Italia, el primer artículo de la Constitución italiana, es una república planteada sobre el trabajo, una norma muy importante, sin embargo no es tan, es una directiva, un principio directivo. La misma cosa se puede decir del artículo 3 capoverso, la norma que muchos de nosotros consideramos más importante, e che sin embargo dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitando di fatto la libertà delle persone riducono l'uguaglianza, eccetera, si oppongono. Questa è una norma programmatica, una direttiva importante nell'argomentazione, importante nell'interpretazione di otras normas come argomenti fondamentali, ma che non son reglas. La cuestión de fondo, este debate que se ha desarrollado en esos años, es que los principialistas adoptan una noción troppo estesa de principios, incluyendo también los derechos fundamentales de libertad y los derechos sociales. La distinción es importante, sin embargo, debemos considerar principios regulativos, es decir, reglas, frente a su violación. Naturalmente existe la posibilidad de conflicto entre derechos. Algunos no son conflictos. Por ejemplo, los derechos civiles del mercado son derechos, de nuevo la estructura, cuyo ejercicio es de un nivel más bajo
del nivel de la ley y de los derechos fundamentales. Un nivel más bajo sometido a la ley. Naturalmente, si producimos leyes que limiten los poderes económicos, no está un conflicto, como se dice normalmente. Está una subordinación del ejercicio de estos derechos. Y la misma cosa se puede decir por normas, por ejemplo, de libertad, principio de libertad que consiste solamente en inmunidad, libertad de conciencia, libertad de pensamiento, son límites no limitables, porque no tiene ejercicio. Creo que siempre es iluminante la tesis de Kant de la convivencia entre las libertades. Las libertades conviven sin interferir el ejercicio del uno en el ejercicio del otro, algunas sin ejercicio alguno. Los derechos poderes, que son derechos fundamentales, son derechos cuyo ejercicio interferisce y debe ser sometido a la ley. Naturalmente existen conflictos, ma esto es un problema que yo quiero requiere una ponderación no de los principios, ma de los hechos. Le circostanze aggravanti, le circostanze attenuanti, legittima difesa. También siempre el conflicto entre riservatezza y libertad de pensamiento depende si leemos la jurisprudencia, si se trata de una persona pública, de noticias rilevantes dal punto di vista politico, se justifica una riduzione. Ma esto es conectado a los hechos, no a la norma, ma esta es una cuestión muy técnica. Muchas gracias. Profesor Ferraioli, entre las muchas cosas que nos ha iluminado en su conferencia y los desafíos que nos ha planteado, le pregunto cómo usted mismo decía que muchas veces regímenes políticos han entrado solapadamente y utilizando el régimen jurídico que ya estaba presente. Y así hemos tenido las desgracias y los horrores del nazismo, de los distintos fascismos, del estalinismo. Incluiría hoy por hoy también a muchos populismos. Y la pregunta es cómo lograr neutralizar esas normas de actuación que deben proyectar la defensa y promover cada vez más la defensa de los derechos fundamentales para que no se transformen en un instrumento ni de la economía ni de la política. ¿Cómo lograr que esas normas de actuación, de protección y de defensa no politicen lo jurídico o, en otro lenguaje, que haga primar lo político sobre lo jurídico? È una domanda muy difícil. Natural. No, se puede, el derecho no puede hacer todo, obviamente. En el sentido que el derecho y la cultura jurídica, la ciencia jurídica, no puede transformar la realidad. Puede desarrollar una campañas culturales muy importantes frente a estas ideologías, llamámoslas absolutistas. El absolutismo del mercado o el absolutismo del poder político. El absolutismo del mercado no está en límites, todo debe ser privatizado, también el planeta, todo es merce, también los hombres, el trabajo. La idea absolutista que no es una cosa nueva, es una cosa de fuerte actualidad. O el absolutismo de los poderes políticos, el fascismo, el nazismo, el stalinismo, yo creo que estas ideologías se desarrollan siempre en los momentos en los cuales la política abdica a su rol. Es decir, cuando la política se manifiesta como subordinata al mercato, quindi parasitaria, non tenemos la necessità di
quasi 1 millón de personas de exponentes políticos en Italia, si la política consiste solamente en la tecnocracia que podemos afidar, si decidimos de abdicar totalmente a la democracia, a economistas. Cuando la política abdica a su rol de lo que decía Hobbes, tutelar los hombres en carne y hueso, su vida, su libertad, sus valores vitales, la política è rechazada. Existe un rechazo de la política, que es el terreno de cultura de todos los absolutismos, sea de los absolutismos populistas, la demagogia, sea del absolutismo del mercado. Los dos poderes que corresponden a dos clases de derechos de autonomía, los derechos políticos o los derechos civiles, que son derechos sobre los cuales se plantea la dinámica del derecho. Todo el derecho es un artificio, producido por la política, producido por la contratación, producido por... Ma este artificio es como lo pensamos, como lo queremos, como lo defendemos. L'idea de una falta de límites equivale a la ley del más fuerte. Diversamente de los derechos fundamentales que son la ley del más débiles, y naturalmente prevalece la ley del más fuerte, l'idea de afidarse a un hombre en la política o en el mercado, cuando existe un desafío frente a la política. Cuando la política es parasitaria, corrupta, inútil. Esto es una crisis que en Europa están viviendo, que depende también de la crisis de los partidos políticos, que son los instrumentos de la participación. Ninguno se inscribe a un partido en Italia, los partidos son grupos de poderes que... Esto è un problema fondamentale nella costruzione della democrazia. E hoy, paradossalmente, il problema della democrazia, más que su dimensión sustancial y constitucional, è tornato a ser su tradicional dimensión política y representativa por la crisis de la representatividad. Ma también los derechos políticos requieren garantías. Nella nostra tradizione l'idea è che la política non tiene necesidad de garantías. Los derechos políticos es suficiente la garantía del voto secreto, igual. No, las normas de garantía son las leyes electorales, ma son sobre todo leyes sobre la democracia interna, los partidos políticos, que deben ser órganos de la sociedad, capaz de formular programas políticos, identificar los candidatos, llamarle a responder ante sí mismos, tendencialmente separati dallo Stato. Debería ser un otro desarrollo de la separación de los poderes, no solamente la separación de los poderes interna a los poderes públicos, la separación de los poderes públicos de otros poderes privados, los poderes económicos ante todo, ma también de los poderes sociales. Creo que debería ser una incompatibilidad, esta es una mia vecchia tesis, entre cargos de partido y cargos institucionales, por establecer el dualismo, la mediación representativa. Y cuando un secretario di partito diviene presidente del Consiglio, premier o diputado, se debería dimitir por consentir otras personas con el rol de controlar el viejo secretario, los viejos dirigentes del partido. Esto produciría una responsabilización del sistema político. En los momentos felices esto no ha sido necesario. En Italia, ma yo creo que se puede decir por muchos países como en Europa, los momentos felices han sido siempre cuando los partidos han sido separados y tendencialmente contra el Estado. Los partidos operarios del siglo XIX eran partidos, los partidos socialistas,
que no estaban en Parlamento. Estaba un sufragio muy restringido, el 1%, los proletarios, los obreros no votaban. Los partidos obreros son nacidos como órganos sociales de lucha que han organizado estos proletarios. Después, con el sufragio universal que ha producido esta organización necesariamente conectada con el Estado. El otro momento de grande valor del ceto político de los partidos ha sido después la resistencia, la liberación del fascismo. La Costituente in Italia, l'Assemblea Costituente del 1946-48, e tutto il personale politico del Partito della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, del Partito Comunista, del Partito d'Azione, erano persone che venivano dalle prigioni fasciste, dall'esilio, dalla lucha della liberazione. Sicuramente persone che non tenevano interesse personale alla politica, che avevano sacrificato su vita, su libertà per la politica. Esto ha comportato la non necessità di una regolación de los partidos, de una garantía institucional de este radicamiento social. Ma hoy es necesario que los partidos, hablo dell'Italia ovviamente, ciertamente en Italia los partidos son la institución más acreditada de todos. Esto descrédito se transmite al Parlamento, e perché hanno hecho dell'autonomia un uso improprio, nel senso che l'autonomia ha sido siempre sostenida en nombre de la separación de los partidos del Estado. Sin embargo, han hecho uso de la autonomía por statalizzarsi. Los partidos son statales, de hecho. Se identifican con los grupos parlamentarios, esiste una carrera. E quindi l'autonomia può essere, come l'autonomia del Poder Judiciario, garantizada dalla separazione, dalla heteronomia della ley. Questo è un problema che può essere, io credo, fortunatamente non tenete nella misma misura in Uruguay, ma certamente è il problema della crisi della democrazia rappresentativa in Europa, del suo ruolo parasitario, della sua disgregazione, del suo pérdida del rapporto con la sociedad. Me voy a permitir abusar de su bonomía para pedirle que ampliara la referencia que hizo a la separación de poderes, porque nosotros nos encontramos cuando se trata de aplicar la garantía secundaria, cuando el Poder Judicial toma una resolución respecto a un derecho que no está regulado o que la autoridad no ha cumplido debidamente con dictar la norma que lo habilite, se señala como que esta resolución del Poder Judicial sería violatoria de la separación de poderes, en el sentido de que está invadiendo la esfera propia del Poder Ejecutivo, que es quien tiene que garantizar esos derechos. ¿Podría ampliarnos en la situación de la separación de poderes en ese sentido? Sí, naturalmente. Sería necesario conocer exactamente los términos de la causa. Sin embargo, la legitimación de la jurisdicción reside en la sujeción a la ley, nel sometimiento a la ley e ovviamente alla Costituzione, alla ley in quanto compatibile con la Costituzione. La Costituzione è una ley solemne, sopraordinata, e io credo che la separación de los poderes va sostenida en ambas las direcciones. La independencia funcional y orgánica de la judicatura del Poder Ejecutivo y también la no invadencia de la judicatura nella esfera legítima de la política. Creo también que esto sea un elemento de discusión, de divergencia con muchos teóricos que también Kelseaniani,
que han identificado la jurisdicción como fuente del derecho. Naturalmente, en sentido largo se puede decir fuente, todo. También el contrato es una fuente del derecho, ¿no? También un acto privado. En este sentido largo no existe problema. No, estamos hablando de la fuente de nuevo derecho, de derecho destinado a regular, a disciplinar, a ser aplicado por los jueces. En este sentido, la jurisdicción no puede ser fuente de nuevo derecho. Naturalmente la interpretación es inevitable, sin embargo existe un límite a la interpretación que impide de considerar vincolante, por ejemplo, el precedente. Yo creo que esta es una cuestión muy importante. En italiano tenemos dos palabras por distinguir dos formas de vínculo: autorità e autorevolezza. Autoritas non veritas facit legem. L'autorità appartiene alla legislación. El precedente vale por su autorevolezza, non por la forma della autorità che l'ha dictata, dell'organo, ma per su sostanza persuasiva, per su capacità persuasiva, nel sentido che un precedente è vincolante tanto quanto es persuasivo, por la sostanza dell'argomentazione, non por la forma. No puede tener la autoridad de la ley. La ley tiene la autoridad, solamente naturalmente si es compatible con la Constitución, independientemente da su sostanza, da su razionalidad, tiene carácter vincolante. El precedente no puede. Esto es muy importante. Existe una norma nella ley de actuación del poder del Tribunal Constitucional español que atribuye carácter vincolante al precedenti de la misma Corte Constitucional. Y también en Brasil, que tiene una cuestión muy avanzada, la nótula vincolante. Esto yo creo es en contradicción con la gramática misma del derecho. La jurisdicción es aplicación del derecho existente, no producción de nuevo derecho. Si es producción de nuevo derecho, se entra in crisi su fuente de legitimación. Y naturalmente es el espacio que viene donado a los que requieren que los jueces sean electivos, que sean nombrados por el gobierno. Solamente el carácter cognitivo de aplicación de la ley rende plausible la independencia sobre la base e sarà un juez a Berlín. El carácter cognitivo es la fuente de la independencia, en el sentido que ninguna autoridad, ningún consenso de mayoría puede hacer verdadero lo que es falso, falso lo que es verdadero. La independencia consiste en la aplicación de la ley. Per tornare alla questione sollevata dal decano, si non esiste la posibilidad de motivar esta decisión como aplicación correcta de la ley constitucionalmente interpretada, esta pronuncia también si justa, yo creo que no sea legítima.
Sí, respondo subito a la segunda cuestión, que yo creo muy más fácil de la primera. Es decir, es un malo uso de Hobbes, que era un teórico del absolutismo, obviamente, ma l'idea del derecho penal del enemigo, esta tesis de Gunther Jacobs, que ha tenido mucha fortuna también en América Latina, es la negación de la naturaleza misma del derecho y del derecho penal, que no conoce enemigos, solamente ciudadanos, y cuya fuerza y capacidad deterrente, también de prevención, reside en la asimetría entre el Estado, el derecho y la criminalidad. Esta asimetría que non abbassa l'Estato al criminale e non eleva il criminale a livello dell'Estato, como siempre es en la lógica belicista del amigo-nemico, esta asimetría es la fuerza de isolamiento político, de deslegitimación mejor del crimen. Io ho ricordato nella introduzione casualmente esta distinzione de Beccaria entre processo informativo e processo offensivo, e considerare il processo offensivo come la negazione del processo, che consiste nell'accertamento della verità. E quindi vengo alla seconda questione. Indifferente, imparziale. Il giudice non conosce i nemici. Direi che non conosce nemmeno, deve giudicare i fatti, accertare o meno la commissione di un hecho previsto come delitto. Quando esiste questa dimensione offensiva, si ha la negazione del processo, la negazione della giurisdizione, si ha otra cosa, si ha la guerra, si ha el bellum omnium, la ley del más fuerte. El más fuerte en este caso el juez, el Estado. El problema del proceso es la verdad. Naturalmente la verdad no es una verdad absoluta. Io la primera cosa que explico a los estudiantes en materia de verdad empírica es que la verdad empírica no puede ser absoluta. Esiste un paradosso, il paradosso di Lewis, del quale habla Beza Russell, también la tesis que el mundo, el universo, ha sido creado 5 minutos hace, con nuestros recuerdos, nuestras diferentes edades, los repertos, los signos de pasidad, podría ser verdadera. En ninguna argumentación puede obtener la demostración de su falsidad. Podría ser que somos todos víctimas de una alucinación colectiva, el mundo ha nacido 5 minutos hace. Y naturalmente la alucinación es talmente fuerte que no podemos demostrar el contrario. La verdad empírica no puede ser demostrada. No está ninguna posibilidad de una certidumbre absoluta. La verdad empírica, y en la verdad procesual debemos distinguir entre verdad factual y verdad jurídica, la verdad factual es siempre el fruto de un razonamiento inductivo, no de la lógica inductiva, que requiere la observancia de algunas reglas en la lógica inductiva, el modus ponens, el modus tollens, que han sido traducidos en reglas jurídicas. El cargo de la prueba es la traducción jurídica del modus ponens. Cuando una persona sostiene una determinata tesis, tiene el cargo de sufragarla, de sostenerla con elementos probatorios que no son una demostración, ma solamente una confirma. Es decir, que si es verdadero, ma non sabemos, allora esta è una confirma. E ninguna quantità di conferme puede demostrar la verdad.
Naturalmente, nella logica induttiva, la falsificación, pues, l'alibi, por ejemplo, puede contraddecir y confutar la hipótesis, y siempre es posible una reconstrucción diferente de la misma cantidad de hechos y de elementos probatorios. Por eso es necesario el libre convencimiento. En la falta de una certidumbre objetiva es necesario integrar el procedimiento probatorio con cuanto menos el convencimiento subjetivo. Por eso son necesarias las garantías, todas las garantías, el derecho de defensa, el derecho de confutar, el derecho de falsificar, de portar pruebas contras. La verdad factual es solamente probabilística. Sin embargo, respecto a la justicia sumaria, en los medios, en la televisión, que no es vinculada a estas reglas, el proceso, el producto de la elaboración de una serie de técnicas de garantías procesales y también sustanciales, y vengo a la parte de la verdad jurídica, la primera de las cuales es el carácter determinado del hecho punible. No se puede, que depende de la semántica del lenguaje legal. Por ejemplo, una ley que prevé punición por los peligrosos, por los enemigos del pueblo, por los malos. Esta no es una ley, no está ningún hecho que puede ser probado frente al cual se puede solamente preguntar clemencia. Las garantías sustanciales son el presupuesto de la verdad jurídica, es decir, de la cualificación de un hecho con el nombre nomen iuris del derecho penal. Y naturalmente también esta verdad es una verdad no probabilística, ma opinable. Siempre, en cualquier proceso, están dos partes, una de las cuales sostiene una tesis factualmente diferente de la otra y también jurídicamente. Esto hecho no constituye delito, esto hecho constituye delito. Y una de las mistificaciones más graves de la prensa es que esto sería una de las partes en errore. Sí, seguramente una de las partes en errore. Sin embargo, el proceso no puede no consistir en esta dialéctica que prevé también la posibilidad de una impugnación, de una solución diferente en appello, in Cassazione. Esta es la naturaleza. Quindi soy ben lontano dal considerar la verdad procesal como una verdad absoluta. Sin embargo, es la única fuente de legitimación de la jurisdicción. Y el garantismo consiste en el perfeccionamiento de estas técnicas que deben ser tomadas en serio, siempre con una regla deontológica basilar, es decir, la costumbre de la duda, si dice dubbio. Yo creo que cualquier juez, cualquier fiscal debe ser consciente que puede sbagliarsi, que su tesis puede ser falsa, que la prueba puede no ser suficiente. Es una regla deontológica basilar contra la arrogancia muchas veces de muchos fiscales, de muchos jueces. Derechos fundamentales son existiti siempre. El derecho a la vida. Piensa también en el derecho romano. Existían también los derechos políticos, con sufragio restringido, ma non tanto restringido. Los derechos políticos existían en la elección de los comicios. También los derechos de libertad, el derecho a la vida, derechos en el proceso penal.
el desarrollo de la idea de los derechos fundamentales se debe al justnaturalismo. El primer derecho fundamental que en la età moderna ha sido teorizado es lo ius migrandi de Francisco de Vitoria por legitimar la conquista. Hoy lo ius migrandi, cuando el proceso se ha invertido, obviamente no se puede hablar de ius migrandi, se puede hablar de ilícito de migración. Ma esta es la origen no luminosa de los derechos fundamentales, ma el iluminismo, parte Hobbes con el derecho a la vida y Locke con el derecho de libertad, la propiedad y de la vida, ha desarrollado, sobre todo en materia penal y en materia de derecho de libertad, estos derechos como derechos naturales y fuente de legitimación política. No es una cosa irrelevante. Toda la historia del liberalismo se planteada sobre el valor de estas libertades como fuente de legitimación. Naturalmente poi también el sufragio universal, la democracia política es un hecho del siglo XX, el sufragio universal no existía en el siglo XIX. La verdadera innovación jurídica se ha producido con constituciones rígidas. E quindi con la posguerra, la Constitución italiana, la alemana, la española. Los derechos fundamentales son derechos positivos, límites non solamente esterni, politici, ma limiti interni che hanno cambiato la naturaleza del derecho, es decir, de la validez. La validez no es solamente una cuestión de forma, de existencia formal, ma è una cuestión también de coherencia quindi che tiene che hacer con el significado, y el carácter fundamental ha determinado esta supraordinación de los derechos y de las garantías como técnica de construcción de la democracia. Sulla primera cuestión, yo creo que el control de constitucionalidad verdadero es el control accentrado que produce la anulación de la ley. Una ley inválida no debe permanecer en el ordenamiento, debe ser expulsada. Es una violación, es un acto que debe ser... el intervento de la Corte Constitucional no es una lesión de la separación de los poderes, es una declaración que interviene en la esfera ilegítima de la política y no en su esfera legítima. La cosa es complementaria a la que dicevo cuando es necesario defender la autonomía de la política respecto al activismo judiciario que inventa normas, produce principios. Está el peligro de un panprincipialismo. Por ejemplo, en Brasil se ha manifestado este peligro de una invención verdadera, de producción creativa de normas y de principios. Por ejemplo, el principio de la seguridad, por
bilanciarlo con el principio magari di algunas libertades, etc. Es un intervento en la esfera ilegítima de la política. La ley inconstitucional debe ser expulsada por evitar que sea aplicada. Non è sufficiente il precedente. Se il precedente è fondato, questo precedente debe consistir nella declaratoria de nulidad. El problema es también, lo que ha sollevado, el control de constitucionalidad en Uruguay y también en Italia es un control a través de este procedimiento incidental que por algunas leyes no es posible. La ley electoral no es fácil que se produzca un proceso en el cual la ley sobre la inmigración clandestina como ilícito es muy difícil que un inmigrado que es su fortuna si no desaparece en el mar puede, una vez respinto las fronteras, intentar un proceso contra el Stato italiano e arrivare alla Corte Costituzionale. No es... Io credo che il controllo costituzionale requiere un órgano pubblico, alla misma maniera che se ha producido il pubblico ministero in materia penal por surrogar la parte débil de la parte ofendida que no tiene la fuerza de... El sujeto débil que es víctima de una lesión de los derechos fundamentales, una ley de discriminación, pienso, la ley, por ejemplo, sobre el ingreso clandestino como delito, serían que viola el principio de la dignidad de la persona, el principio de igualdad, el principio de ofensividad penal, el principio de la materialidad, es un reato de estatus, una violación de muchas normas constitucionales. Debe existir lo que Kelsen llamaba el defensor de la Constitución, un fiscal ante la Corte Constitucional, que d'oficio. Esto existe en Brasil. En otros sistemas existe algunas minorías. Es necesario un órgano público. Estará un público ministerio a Berlín frente a la lesión más grave por la legislación misma. Grave, naturalmente, inevitable. Es obvio que el deber ser es un deber ser normativo y no descriptivo. Siempre estarán normas inválidas o normas cuya invalidez es opinable, cuya validez es opinable. Yo creo que el control de constitucional requiere de ser integrado da un fiscal que d'oficio, sin atender una ley, puede permanecer como ley inválida por siempre o comunque por muchos años. Es necesario un órgano público, un pubblico ministero a Berlín, in grado di intentar di sollevare questa questione di incostituzionalità. La del positivismo inclusivo no la va a contestar. Ah, il positivismo inclusivo. Ma io no, è un'espressione che non mi ha mai convinto. Siempre el derecho incorpora valores, obviamente. Valores que algunos consideran disvalores. Por ejemplo, los derechos sociales no son considerados valores de la opinión pública americana, que considera un valor la pena de muerte o el derecho de portar armas. Yo soy fermamente un defensor muy radical de la separación entre derecho y moral. En el sentido que el derecho incorpora, obviamente, depende del progreso, principios morales. Sin embargo, existe siempre un punto de vista externo, crítico, el principio de cada uno de nosotros. Sin la pretesa de imponer estos valores, también los valores constitucionales, imponer la adhesión de cada una persona que es un fascista, un anárquico, tiene el derecho de serlo, de no compartir
es un problema de educación cívica, un problema de compromiso cultural, persuadirlo a los valores constitucionales, pero los valores no pueden ser impuestos con normas. En este sentido, excluyo la idea que es muy difundida de esta conexión entre derecho y moral. Si la conexión de derecho y moral significa que el derecho ha incorporado, esta es una banalidad, ninguno podría negarla. Ma l'idea más peligrosa, soprattutto in Alexi, è che il derecho costituzionale ha integrato la moral, non una moral que nosotros compartimos, los valores de libertad, ma la moral. Y esto inevitabilmente produce un'intolleranza por las personas que non compartan esta moral. E alguna, a parte il caso estremo algunas cuestiones son opinables, presidencia al aborto, le cuestiones bioétiche. Naturalmente la ley tiene su específica razón por despenalizar, sin embargo, esto no significa una legitimación moral a priorística sobre la base que la Constitución ha incorporado la moral. Creo que esta es una cuestión fundamental por afirmar la laicidad del Estado, la laicidad del derecho, que no tiene la necesidad de esta pretensión.